Cuando se le preguntó al antiguo filósofo griego Platón qué era el hombre, respondió que era una criatura de dos patas sin plumas. Desde entonces, el concepto de Homo sapiens ha sufrido cambios importantes, pero la definición de Platón sigue siendo relevante para una criatura completamente diferente, SCP-3199. Los antiguos griegos rara vez llegaban a las costas de Irlanda, donde se descubrieron por primera vez estos objetos anómalos. Estos se convirtieron en prototipos de la Banshee, la heroína del folclore irlandés y escocés. Según los mitos, son hadas que predicen la muerte. Su típico grito suena como una mezcla del aullido de un lobo, el llanto de un niño y los gritos de los gansos salvajes. De hecho, los sonidos que hace SCP-3199 pueden haber dado lugar a mitos sobre la existencia de las Banshees. Solo que no es un grito por los muertos, como dice la leyenda, sino el sonido que acompaña a la puesta de huevos. Volveremos a eso un poco más tarde, pero mientras tanto hablaremos de cómo son generalmente estas creaciones anómalas. SCP-3199 es un humanoide bastante inusual. Parece un pollo desplumado gigante con una cabeza humana desfigurada. El monstruo mide 2 metros y 90 centímetros de alto, que es 10 centímetros más alto que un elefante asiático macho. Los especímenes recién nacidos de SCP-3199 nacen con una masa de 360 kilogramos, que es 90 kilogramos más que el peso de un oso pardo macho adulto. Cuando llegan a la pubertad, pesan alrededor de 780 kilogramos. Se trata de la masa de un bisonte macho medio. Con estas dimensiones no es de extrañar que destruyan a todas las criaturas vivientes dentro de un radio de 600 metros desde su nido para proteger a sus polluelos. Es prácticamente imposible esconderse de esta criatura. Es difícil para una víctima evitar caer en el campo de visión del depredador, ya que el objeto puede girar su cabeza a 340 grados. Esto se debe a que su cuello tiene cartílago en lugar de tejido óseo. Debido a esto, el cuello parece dislocado. También es imposible huir. El objeto se mueve a una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, que son 15,5 millas por hora. La composición química y genética de SCP-3199 merecen una atención especial. Su piel está completamente cubierta con una sustancia similar a la albúmina, que se encuentra en los huevos de gallina comunes. La criatura comparte una gran parte de su ADN con el pollo doméstico. Los fragmentos de ADN restantes son idénticos a los de chimpancés, mejillones, comadrejas, víboras comunes y humanos. Estas especies, con la excepción de la relación entre humanos y chimpancés, están muy separadas en la cadena evolutiva, por lo que cualquier hidratación de sus genomas es imposible. Al menos eso es lo que creía hasta que se descubrió este objeto SCP. Tengo una hipótesis al respecto. Lo más probable es que este híbrido se haya creado artificialmente, pero hay una peculiaridad. Los especímenes de SCP-3199 han existido desde la antigüedad, cuando aparecieron las primeras leyendas de las Banshees irlandesas, y en ese momento la humanidad ni siquiera estaba al tanto de la existencia de genes, por lo que ciertamente no intentaron cruzarlos. Esto me llevó a creer que SCP-3199 puede tener un origen extraterrestre. Más precisamente, fueron producidos en nuestro planeta a partir de material genético local, pero con la participación de ingenieros genéticos extraterrestres. El pollo doméstico como especie comenzó a formarse alrededor del año 8000 a.C. En ese tiempo llegaron las primeras personas a Irlanda, y me parece que no fue sin razón. Es muy probable que antes de que la gente se estableciera allí, Irlanda, al ser una isla desierta, sirvió como lugar para experimentos realizados por científicos extraterrestres. A través de tecnologías desconocidas para nosotros, se las arreglaron para criar un pollo casero del sureste de Asia, un chimpancé de África, una comadreja, un ser humano, una víbora de la Europa continental, así como los mejillones del mar de Irlanda. Las criaturas resultantes comenzaron a multiplicarse rápidamente y tuvieron que ser alimentadas con algo. Por eso, los extraterrestres comenzaron a hacer todo lo posible para que la gente viniera a esta isla para servir como alimento vivo. De hecho, las características de su reproducción son los mayores obstáculos para destruir los objetos. Dado que estas criaturas representan un gran peligro, se han realizado múltiples intentos para eliminarlas por completo. Matar a un espécimen adulto de SCP-3199 no es difícil, solo necesita unos disparos al corazón o separar la cabeza del torso. Sin embargo, independientemente de la edad, siempre hay un huevo en su cavidad abdominal. Incluso los recién nacidos lo tienen. Los huevos se almacenan en un órgano parecido al estómago y entran al mundo a través del tracto digestivo y la cavidad oral. Este proceso es muy doloroso para los objetos. Durante el parto dejaron escapar un fuerte lamento que los antiguos habitantes de Irlanda atribuyeron a la Banshee. Pero incluso si el óvulo se extrae del estómago de un espécimen después de su muerte, el óvulo sigue siendo fertilizado. De todos modos, saldrá un nuevo objeto. Destruir huevos es increíblemente difícil, lo que complica el objetivo de exterminar a la especie SCP-3199 en su conjunto. Golpearlo
con un martillo, mazo y otros objetos contundentes, no dejó ni el más mínimo rastro de daño. El tratamiento con ácido tampoco tuvo ningún efecto. El huevo permanece en un recipiente con ácido sulfúrico durante aproximadamente una semana, permaneciendo intacto todo el tiempo. También rompió cuchillos y taladros de alta calidad. Las mayores esperanzas de la fundación residían en una prensa hidráulica. Los huevos se sometieron primero a una aplicación de presión de 180.000 libras por pulgada cuadrada, que no hizo ni la más mínima mella. Por lo tanto, los experimentos de presión posteriores se llevaron a cabo en 2 etapas. Primero, el huevo se enfrió a menos 190 grados Celsius mediante inmersión en nitrógeno líquido. El huevo se mantuvo en este estado durante aproximadamente 2 horas y luego se colocó bajo una prensa hidráulica y se le aplicó una presión de 9.000 libras por pulgada cuadrada. Después de media hora, el huevo se rompió en pedazos. Cabe destacar que en el interior no se encontró albúmina ni yema. Probablemente se sintetizan directamente desde el propio caparazón. En etapas posteriores de desarrollo, estos fragmentos se trituraron hasta convertirlos en polvo, que luego se envió para su análisis químico. Según los investigadores, la cáscara contiene esmalte, nácar y un componente de carbono que la ciencia aún no conoce. Si miras a través de un microscopio, puedes ver que la estructura de este material carbónico está formado por cristales compactados y ordenados. Yo mismo tengo una analogía con el hielo. Si sacas cubos de hielo del congelador y los comparas con agua congelada de otros planetas o asteroides, notarás que el hielo extraterrestre posee una estructura diferente y una densidad ultra alta debido al impacto de la alta presión. Este tipo de hielo también es difícil de romper. El carbono orgánico aún no ha sido descubierto por la humanidad en otros planetas, pero es muy posible que, como el hielo, se forme a una alta presión y tenga una densidad súper alta. En consecuencia, podemos concluir que junto con el ADN terrestre, los objetos anómalos contienen componentes extraños que le dan al huevo una alta durabilidad. A menudo, donde la presión es lo suficientemente alta, se observa un aumento de la temperatura. Los huevos de SCP-3199 también se benefician de este efecto. Esto se reveló durante los intentos de destruirlos con calor. Durante el experimento, los empleados de la fundación colocaron el huevo en una cámara especial que se calentó a una velocidad de 7 grados Celsius por minuto. Después de 9 minutos, un SCP-3199 recién nacido eclosionó del huevo y, en 40 segundos, había alcanzado la pubertad. Esto fue facilitado por la alta temperatura. Mientras los científicos intentaban abortar el experimento, el recién nacido trajo 2 crías más al mundo. Supongo que el factor temperatura fue clave en la decisión de los extraterrestres de poblar Irlanda con estos objetos. Esta isla es lo suficientemente cálida para que se produzca la reproducción, y al mismo tiempo es lo suficientemente fresca para que las criaturas no se reproduzcan tan rápido como lo hacen los conejos australianos. Por estas razones, la gerencia de la fundación rechazó el uso de explosivos como un método potencial para destruir huevos, porque en este caso es mucho más probable que acelere el crecimiento y maduración de los especímenes, en lugar de destruirlos por completo. Según datos recientes obtenidos en 2017, hay 4 especímenes contenidos en la fundación, pero dada su fecundidad, puedo asumir que su número es considerablemente mayor ahora, y no importa en qué año estés viendo mi video, la población definitivamente ha crecido desde entonces. SCP-3199 está ubicado en la zona 114 en una cámara especialmente modificada, diseñada para acomodar a los humanoides pertenecientes a la clase Keter. Las paredes de la cámara están cubiertas con una capa de acero resistente a los ácidos de 2 centímetros de espesor. Esta protección es necesaria debido a las características del ciclo reproductivo de los objetos. La placenta sale de la cavidad bucal junto con el óvulo. Es una sustancia cáustica y roja que puede corroer cualquier material, incluso el acero inoxidable. Además, los objetos están contenidos en bloques de plexiglas especiales dentro de la propia cámara. Los bloques se suspenden a una altura de 3 metros dentro de la cámara. Debe haber 2 metros de espacio vacío entre los bloques y las paredes de la cámara. Esto permite que las paredes permanezcan intactas en caso de que se ponga un huevo. En este caso, los bloques a menudo se rompen, pero el líquido rojo cáustico no se extiende más allá de 1.8 metros. Posteriormente, el objeto se coloca inmediatamente en un nuevo bloque, que es monitoreado regularmente por un guardia armado ubicado justo afuera de la cámara. Vale la pena señalar que los especímenes de SCP-3199 usan ácido no solo durante la oviposición, sino también durante la alimentación, y este de aquí es el mayor peligro de estas criaturas. Introducen los dientes en la cavidad abdominal de una persona e inyectan una especie de ácido en su interior. Como resultado, los órganos internos y el esqueleto se disuelven y el objeto lleva los restos a sus crías. Por lo tanto, en caso de una brecha de contención, los guardias e investigadores presentes deben evacuar inmediatamente a la zona 113. A su vez, la zona 114 se llena con agua destilada y sedantes clase A. Las criaturas perciben cualquier líquido como un peligro, por lo que dejan de reproducir nuevos ejemplares por un tiempo, y los sedantes los hacen menos agresivos.
Por esta razón, SCP-3199 se mantuvo previamente en contenedores de agua mezclada con sedantes, pero estas condiciones no garantizaban una seguridad total y los objetos aún se cobraron vidas. Sin embargo, los empleados de la Fundación sufrieron sobre todo durante la reunión inicial del objeto. En ese momento, el equipo de extracción de 12 hombres, Omega-19, llegó a una casa abandonada en Irlanda. 2 de ellos murieron durante la captura de la criatura anómala. 6 más murieron cuando durante el transporte la criatura dio a luz a 2 nuevos ejemplares. Siento que hay algo más escondido en esa casa. Planeo ir a Irlanda en el próximo mes y visitar ese lugar. ¿Qué tan seguro crees que es? ¿Debería ir solo o debería formar un equipo? ¿Y qué piensas de SCP-3199 en general? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.